El doctor Boeres es abogado y doctor en jurisprudencia y profesor titular regular de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor emérito y actual vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, docente e investigador categorizado por el Consejo Interuniversitario Nacional y el Ministerio Nacional de Educación, miembro de numerosas organizaciones e instituciones internacionales de la especialidad, profesor invitado en universidades de Europa y América. Ha publicado numerosas obras y es autor de alrededor de 400 trabajos, monografías y comentarios en libros y revistas especializadas nacionales y extranjeras. Ha colaborado en la redacción de proyectos de leyes y reformas del Código Civil. Ha recibido diversos reconocimientos en el país y en el extranjero. Y ha sido colaborador en la Comisión de Reformas del Proyecto de Unificación del Código Civil Comercial designado en el 2011. Damos la bienvenida, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Trataré de hacer una semblanza de las generalidades del nuevo Código de 2014 en materia de hechos y actos jurídicos. Naturalmente que, por un lado, es imposible en una hora y media exponer todas las facetas que tiene esta parte, que es un tercio, como todos ustedes saben, de la teoría general del derecho privado, de la parte general del derecho privado. Y por otro lado, bueno, voy a tocar fundamentalmente al margen del concepto de hecho, acto jurídico y las clasificaciones de los hechos jurídicos, dentro de los elementos esenciales del acto jurídico, el tratamiento del objeto y de la causa fin en el nuevo código y bueno, en la doctrina nacional y universal. Temas que son un poco abstractos, pero que de cualquier manera tienen un trasunto real, un trasunto de aplicación práctica. Y todos ustedes saben que Vélez Sarsfield clasificó los hechos jurídicos en una teoría general, sentando principios genéricos. Este método de incluir una parte general, en su hora fue considerado de avanzada, pues hasta 1871, hasta bueno, el tiempo de sanción del Código Civil, la ordenación sistemática solamente se había cuidado en el Código de Prusia, el Landrich prusiano de 1794, y en las obras de Savigny y Freitas. Posteriormente, el Código alemán de 1900, el portugués de 1966, que fueron muy significativos en el siglo pasado, en el siglo XX, incluyeron en sus códigos una teoría general de los hechos y actos jurídicos. Este método fue criticado por algunos, el Código francés no lo tenía, fue elogiado por otros, que son la mayoría, y pensamos que es correcto simplificar y establecer esos lineamientos comunes a todos los hechos jurídicos o actos jurídicos que se repetirán luego en las partes especiales de los códigos, a saber, el contrato, el testamento, para algunos el pago, etcétera, etcétera. Recordarán también todos ustedes que el codificador en el artículo 896 definió el hecho jurídico, siguiendo a Freitas, Augusto Teixeira de Freitas, y dijo que son hechos jurídicos los acontecimientos susceptibles de producir una adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos u obligaciones. El texto de Freitas era más perfecto, pero lo cierto es que este artículo ha dado pie a una discusión durante toda la primera mitad, sobre todo del siglo pasado, del siglo XX, a raíz de que hubo dos interpretaciones. Quizás, digamos, hay que destacar que son precursores de ella dos juristas cordobeses. Una teoría empirista que sostuvo Enoch Aguiar hace ya unos cuantos años y una teoría normativa o normativista que postuló fundamentalmente Alfredo Orgaz. La teoría empírica o teoría del hecho-causa, sostenida fundamentalmente por Enoch Aguiar y otros autores como Jan Vías y Arau Castex, se basa en dos premisas. Primero, el hecho es el que genera la consecuencia jurídica, de alguna manera con desprecio de la norma, del ordenamiento, de la ley. Y en segundo lugar, Aguiar decía que
Para que un hecho sea jurídico, no es necesario que se produzca de manera inexorable la consecuencia jurídica, puesto que basta que ese hecho tenga la potencialidad, la actitud eventual de producir el efecto jurídico. Y especificaba, por ejemplo, entre otras cosas, porque esto naturalmente es muy extenso, con varias normas de la justicia preventiva, de la tutela preventiva. Una de ellas es precisamente la que define el acto ilícito del siglo XIX, de los juristas franceses, culpabilista. Recuerdan también ustedes que ese texto del artículo 1067 dice: no habrá acto ilícito punible, Vélez emplea la palabra punible, a los efectos de este código si no hubiere daño causado, y luego agrega, u otro acto exterior que lo pueda causar, no necesariamente causado, y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia. Aguiar decía entonces que este es un hecho jurídico de la especie acto ilícito porque no es imprescindible el daño, aunque naturalmente en general se produce, sino que basta con que exista un peligro de daño. Esta teoría fue corregida y se explicó con arreglo a la tendencia universal que existe en la materia, el significado de hecho jurídico, diciéndose que en ese artículo 1067 hay dos supuestos jurídicos que generan consecuencias diferentes, consecuencias jurídicas diferentes. Una es el acto ilícito dañoso, que genera como consecuencia la responsabilidad civil, la obligación de reparar. Otra, independiente, es el acto que genera un peligro de daño, amenaza de ruina, amenaza de derrumbamiento de una finca lindera, lo que hoy está en el artículo 2499, segunda parte del Código Civil. Y ese antecedente, ese supuesto jurídico, tiene otra consecuencia distinta, la posibilidad del sujeto expuesto al peligro de adoptar medidas de defensa personal, de acudir a las autoridades judiciales, municipales, etcétera, etcétera. Así se dijo, por ejemplo, dentro de esta exagerada postura empirista, Arau Castex, por ejemplo, decía que tirar al blanco es un hecho jurídico, porque aunque normalmente no se hiera a nadie, puede suceder que se cause un perjuicio por esa vía, ¿no? Y en rigor de verdad hoy día se ha replicado ya hace muchos años y se mantiene que tirar al blanco es un hecho simple, un hecho social, un hecho no jurídico. Otra cosa distinta es que el supuesto jurídico, el factum, sea complejo, ¿no? La acción de tirar el daño más el daño. Y entonces la consecuencia jurídica de ser la responsabilidad civil, la obligación de reparar. Alfredo Orgaz, que sigue la teoría empirista, decía que el hecho jurídico es el acontecimiento al cual la ley liga inexorablemente una consecuencia de derecho, ¿no? Los hechos tienen relevancia jurídica cuando dicha relevancia está preordenada por la norma. Y otros autores, como en España, Manuel Albaladejo, han dicho que un hecho jurídico es un acontecimiento o suma de acontecimientos, porque los hechos pueden ser simples o complejos, suma de acontecimientos, que de producirse en el plano de la realidad, por virtud del ordenamiento, deben inexorablemente producir una consecuencia jurídica. Esta definición, que es la que condensa el criterio universal de los autores especializados, más allá de los matices naturalmente que existen, presenta a la vista dos facetas, dos aspectos. Uno es el supuesto jurídico, que los alemanes llaman Tatbestand, y los autores italianos utilizan una palabra que ustedes leerán todos los días en las obras, la fattispecie, ¿no? La figura del hecho. Este es el supuesto jurídico que está abstractamente descrito en la ley, dibujado en la ley. Y el otro aspecto a analizar, en este caso a considerar, es el factum, el hecho real, el hecho que se produce en el mundo exterior. Si se produce un hecho real con estas características y encaja perfectamente en esa fattispecie, en ese supuesto jurídico, en ese factum, en ese Tatbestand, tarea de subsunción, como decía Roberto Brevia, a la manera de lo que ocurre en la tipicidad penal,
se producirá inexorablemente la consecuencia jurídica. Bien, también es conocido, ustedes son todos ilustres juristas, jueces, o sea que hay cosas que parece que son lugares comunes o obviedades, ¿no? Que el codificador clasificó los hechos jurídicos, quizás en una actitud excesivamente doctrinal, siguiendo a Freitas. Los autores dicen que, bueno, inicialmente los hechos jurídicos se dividen en naturales y humanos. Los naturales provienen de la naturaleza y los humanos del hombre. Pero del hombre con una condición. Del hombre, si es que hay una emanación de la persona, si es que hay un trasunto de la personalidad, un mínimo de participación subjetiva. Y esto enseguida lo vamos a aclarar para que sea más gráfico con un ejemplo. Esta clasificación que la contenía el esbozo de Freitas no está expresamente consagrada en el Código de Vélez-Sarsfield, pero en este se alude en el artículo 897 a los hechos humanos. Y en la nota al artículo 896, esa nota que define el hecho jurídico, se habla de hechos externos, igual hechos naturales, ¿no? También en las disposiciones del caso fortuito, 513, 514, las eximentes del artículo 1113 en el riesgo, se habla de hechos externos, igual naturales, por lo menos en algunos casos. Es preferible, dicen muchos autores, hablar de hechos naturales y hechos humanos y no de hechos externos y de hechos internos, porque hay sucesos que se engendran dentro del hombre y no fuera de él, y que sin embargo son sucesos jurídicos que le son extraños, configurando verdaderos casos fortuitos, como la enfermedad no imputable y la fuerza física, ¿no? La fuerza física del artículo 936, la vis absoluta. Decíamos esto de que el hecho para ser humano tiene que ser un reflejo de la personalidad, y graficamos con un ejemplo académico que está en muchísimas obras. Un individuo se encuentra frente a una vidriera, frente a un escaparate, observando lo que hay dentro de ese lugar, de ese ámbito, y viene otro por detrás y le da un empellón, un empujón, resultado de lo cual el primero embiste el cristal, impacta contra el cristal y lo rompe. No es autor del daño, se dice, el que impactó contra el cristal y lo rompió, sino el que lo empujó. Porque el primero actuó como una cosa, como un objeto, como una masa inerte. Por eso que tiene que haber esa emanación de la persona, ¿no? Para que exista hecho humano, o lo que se denomina hoy día autoría, ¿no? Un tema discutido, pero que, bueno, sintéticamente es esto. Los hechos humanos, decía Vélez-Sarsfield en el artículo 897, se llaman actos también, puesto que en ellos se actúa. El sujeto se vuelve hacia sí mismo. Y se subdividen en actos voluntarios e involuntarios. Se juzgan voluntarios aquellos actos practicados con discernimiento, intención y libertad. En este texto, en este precepto, se alude al núcleo de la voluntad, al aspecto interno de la voluntad, pero naturalmente para que exista un hecho humano se necesita una declaración hacia el mundo exterior, la voluntad interna y la voluntad declarada. Cual encontramos en el artículo 913, que viene en auxilio de aquel artículo 897. El artículo 913 dice que no se admitirá la existencia de voluntad, sino un signo exterior por el cual esa voluntad se manifieste. Vale decir, la voluntad interna y la declaración. Eso es hecho voluntario, discernimiento, intención y libertad. El Código de Vélez tenía un imperfecto artículo, o tiene, todavía está vigente y seguirá, porque coexistirán dos códigos en todo caso durante mucho tiempo, que se refirió al acto involuntario. El codificador dijo que los actos practicados sin discernimiento, intención y libertad no producen por sí obligación alguna. Y la doctrina ha criticado este texto, puesto que para que un acto sea involuntario, basta con que falte cualquiera de las condiciones internas de la voluntad. De ahí que debió decir discernimiento, intención o libertad, ¿no? Y debería reemplazarse, como lo hizo algún proyecto de reformas anterior,
la conjunción copulativa I por la conjunción disyuntiva O. Y por otro lado, hoy día, y desde hace ya mucho tiempo, se considera que no es exacto que un acto involuntario no produzca ningún efecto jurídico, ninguna obligación. Basta con señalar, después de la reforma de la Ley 17.711, y también en el Código Nuevo, en el Código de 2014, que se puede reparar un daño involuntario, un daño causado por un demente, por un niño menor de 10 años, etcétera, etcétera, por razones de equidad, ¿no? Teniendo en cuenta, el juez tendrá en cuenta la índole del hecho generador y las circunstancias del caso. También el Código de Vélez distinguía dentro de los actos voluntarios los actos lícitos y los actos ilícitos. Un artículo imperfecto, prácticamente inservible, porque aludía a ciertas transgresiones, meras transgresiones, ilegalidades, como las llamaba Espota, al ordenamiento, pero no al verdadero acto ilícito que puede producirse con voluntad o sin voluntad, ¿no? Porque la antijuridicidad es el acto positivo o negativo, voluntario o involuntario, que causa un daño sin justificación. De manera que esta clasificación del artículo 898 era un poco inane, un poco infértil. Y a su vez, y para concluir el cuadro clasificatorio, cabe señalar que Vélez distinguió los actos que son voluntarios y a la vez lícitos, que están de acuerdo con la ley, se pueden subdividir en actos meramente lícitos, que están ahora también en el Código de 2014, los actos llamados materiales o reales, los actos debidos, etcétera, etcétera, y en actos jurídicos, que es la categoría más significativa, sobre todo por la importancia del contrato en la materia. El acto jurídico fue definido en el artículo 944, todos lo conocen, también con inspiración en la obra de Freitas, y decía, o dice, que son actos jurídicos los actos voluntarios, lícitos, que tengan por fin inmediato, empleaba y se emplea esta palabra tomada de Savigny, de los pandectistas alemanes, la teoría del fin jurídico, el fin inmediato de producir efectos de derecho, relaciones jurídicas, crear, modificar, conservar o aniquilar derechos. Bien. ¿Qué actitud ha tomado el Código de 2014 por lo que respecta a esta introducción, conceptos, clasificaciones, etcétera? En el artículo 257, el nuevo Código, mantiene la definición de hecho jurídico. Muchos autores criticaron y dijeron, ¿para qué definir el hecho jurídico? Si el hecho jurídico es un concepto que nos viene dado por todo el ordenamiento, no es un concepto civilístico puro. Sin embargo, el proyecto lo mantuvo, quizás con motivo de todas estas discusiones que existieron con la teoría empirista, la teoría normativista, a los efectos de disipar dudas, ¿no? Puede ser un criterio opinable, pero de todos modos es justificado. Dice este artículo que el hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones y situaciones jurídicas. Vale decir que ha perfeccionado el texto del artículo 896, manteniendo nuestra tradición, como lo hizo en tema de acto jurídico. Por un lado, ustedes advertirán, aunque son pequeñas sutilezas, que se hace referencia al ordenamiento jurídico, ¿no? Es un acontecimiento que tiene virtualidad jurídica porque el ordenamiento lo dispone. Es la presencia de la norma, de la ley, ¿no? La norma es la que liga la consecuencia de derecho. El hecho será una concausa, será una condición, como dicen algunos autores, pero el ordenamiento es significativo porque es el que dota de juridicidad a los hechos que se producen en el mundo exterior o dentro, digamos, de lo que puede ser la personalidad humana. Y además se suprime esa palabra susceptibles que analizamos, que fue tomada del codificador de Freitas, una traducción del portugués, susceptible, capaz de, y por ese camino Aguiar y otros autores, Jambías, Arau Castex y otros tantos, sostenían que un hecho jurídico, para ser tal,
debía producir un efecto de derecho o, en todo caso, tener la posibilidad potencial de producirlo. Aquí queda claro que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, son hechos jurídicos aquellos que inexorablemente generan una consecuencia de derecho preordenada en la norma. Luego, el Código ha suprimido esta clasificación, digamos, que es muy doctrinal, que puede ser muy útil para un tratado o un manual de derecho, pero que quizás dentro del Código, evidentemente, que es superflua. Las clasificaciones no son desechables cuando son imprescindibles por razones de claridad, para penetrar mejor en las entrañas de una institución, lo mismo que las definiciones. Recordarán ustedes que Vélez Arfield, en la nota al artículo 495, sentaba una regla general. Es impropio de un código dar definiciones, puesto que ellas son resorte de doctrina. Sin embargo, el mismo Vélez Arfield definió muchas instituciones y a veces con razón, porque en ciertos casos hay que perfilar algún concepto en la ley por razones de seguridad jurídica, cuando hay polisemia, digamos, conceptos multívocos que pueden generar incertezas. No es la regla, pero sí caben las excepciones. De todas maneras, aunque no hay una clasificación de los hechos jurídicos en el Código de 2014, se define el simple acto lícito, no el acto jurídico. El simple acto lícito, que es voluntario, que está de acuerdo con la ley, pero no hay un fin inmediato, un propósito de estar a derecho. No hay autonomía privada, autonomía de la voluntad. El acto jurídico es un acto de autonomía privada, ¿no? En los términos autorizados por el ordenamiento. Las partes, digamos, dictan sus propias reglas privadas, el artículo 1197, y tienen fuerza de ley, como lo dice el Código francés, lo dice de alguna manera el Código argentino, lo dice el Código italiano de 1942, etcétera, etcétera. Estos actos lícitos suponen que hay una voluntad dirigida a la concreción de un determinado comportamiento que está de acuerdo con el derecho y que la ley le ascribe automáticamente una consecuencia jurídica sin que exista la voluntad o el propósito de la gente de hacerlo. El artículo 258 dice que el simple acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción, también de relaciones o situaciones jurídicas. Y dice bien el Código de Relaciones Jurídicas porque los hechos jurídicos no son simplemente aquellos susceptibles de hacer nacer, conservar, transferir o extinguir derechos u obligaciones, como decía Vélez Arfield. Derechos u obligaciones es un pleonasmo o, si quieren, una redundancia, porque las obligaciones son derechos creditorios, son una parte de la clasificación tripartita de los derechos patrimoniales. Entonces se habla de relaciones jurídicas extensamente y también de situaciones jurídicas como la situación de mora, el estado de mora, por ejemplo, que integran, digamos, el supuesto jurídico o pueden integrar el supuesto jurídico de estos hechos jurídicos. Luego, el artículo 259 del Código de 2014 define el acto jurídico, señalando que es el acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Aquí se mantuvo la tradición porque ustedes saben que en materia de acto jurídico hay una teoría del fin jurídico de Savigny y otra del fin práctico, que sostienen numerosos autores como Vinci o Dans, juristas alemanes sobre todo. Un fin práctico al que la ley le adosa un fin jurídico, ¿no? Automáticamente, aunque no lo quiera o no lo conozca el agente. Pero estudiando bien este asunto, el Código holandés, por ejemplo, que se dictó, digamos, sucesivamente en los años 2000 y siguientes, porque fueron apareciendo varios tomos paulatinamente, varios libros paulatinamente, tiene un artículo 33 que también define como Savigny el acto jurídico, ¿no? Como un acto voluntario, lícito, que tiene un fin jurídico, un fin inmediato de producir efectos de derecho. Y la doctrina entendió que esto es comprensivo de la autonomía privada, porque en la parte estructural
el fin jurídico es lo relevante, el propósito de estar a derecho. Y en la parte de la eficacia, ese fin jurídico se traslada a que se posibilite a la gente desplegar libremente su voluntad, la autodeterminación, en la medida en que el ordenamiento lo autorice. O sea que creemos que la definición de este acto jurídico ha mejorado sensiblemente el modelo anterior, recogiendo todas las observaciones que durante muchísimos años ha realizado la doctrina e incluso la jurisprudencia. El Código también en el artículo 260 mantiene el concepto de acto voluntario de Vélez Sarsfield perfeccionado, como hemos dicho, la voluntad interna y la declaración. El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad que se manifiesta por un hecho exterior. Aquí están condensados los textos del artículo 896 y del 913. Después se habla del acto involuntario por falta de discernimiento y se establecen los casos en que no existe discernimiento y finalmente se alude al silencio, a la manifestación de voluntad expresa o tácita y a otras, digamos, vicisitudes de los hechos jurídicos. Bien, con este introito vamos a analizar sucintamente en el tiempo que tenemos acordado los elementos del acto jurídico en la doctrina, como decíamos, en el Código de Vélez y en el Código de 2014. Todos saben que hay una clasificación clásica de elementos que no es romanista quizá, pero es de los pandectistas e incluso de los posglosadores, extraída a través de distintos fragmentos, parágrafos del Corpus Juris. La clasificación distingue entre elementos esenciales, naturales y accidentales. Los elementos esenciales, que son los que realmente interesan, son aquellos que tienen que estar presentes en todo acto jurídico so pena de nulidad, bajo pena de nulidad. Algunos hablan a veces de inexistencia en algún supuesto. Por ejemplo, la voluntad, los consentimientos y el acto bilateral o el objeto, ¿no? Los elementos naturales son aquellos que si las partes no los prevén en el contenido del contrato, los incorpora la legislación supletoria. La garantía de evicción y de vicios redivitorios en los contratos onerosos, las disposiciones relativas al estado de mora, el pacto comisorio tácito, que se incorpora aunque no haya disposición en ese sentido en el contenido del contrato, etcétera, etcétera. Y por último, los elementos accidentales son aquellos que las partes deben incluir específicamente, explícitamente en el contenido de un contrato, puesto que de lo contrario la legislación supletoria no los incorpora. La seña, o señal o arras, la cláusula penal, la garantía de evicción y de vicios redivitorios en los contratos gratuitos, que aquí es un elemento accidental, a diferencia de lo que ocurre en los contratos onerosos, en que es un elemento natural. Bien, en materia de elementos, en el derecho comparado se advierten que hay varios criterios. Por ejemplo, el Código Civil de Vélez Sarsfield creo que optó por la mejor solución, que fue ni subdividir estos elementos ni mencionarlos. Otros códigos importantes, como por ejemplo, bueno, en Latinoamérica los de Andrés Bello, el de Andrés Bello de Chile, que también, como ustedes saben, tiene vigencia con las modificaciones que se hicieron en cada país, en Colombia y en Ecuador, que no mencionaba, no pormenorizaba acerca de cuáles eran los elementos esenciales, pero incluía esta clasificación puramente doctrinal, elementos esenciales, naturales y accidentales. La gran parte de los códigos de finales del siglo XIX y de los primeros 30, 40 o 45 años del siglo XX han mencionado en alguna norma puntual los elementos esenciales. Por ejemplo, el Código francés enuncia la capacidad, habla a propósito de los contratos, ¿no? Por eso capacidad, consentimiento, ¿no? La voluntad, el objeto y la causa fin. El Código italiano suprime la capacidad en un artículo 1325, el Código italiano, como saben ustedes, de 1942.
Suprime la capacidad y menciona la voluntad, consentimiento, el objeto, la causa fin y la forma solemne. El Código Español, que es de 1888, menciona la voluntad jurídica en un artículo 1261, el consentimiento, el objeto y la causa fin. Excluye la capacidad y la forma solemne. Y hay códigos anticausalistas, inclusive. El Código de México, en el artículo 1794, habla solamente de consentimiento y objeto. No menciona los otros elementos y tampoco la causa final, la causa fin. Como ustedes pueden apreciar, la doctrina discurre a la hora de precisar cuáles son los elementos esenciales de los negocios jurídicos, de los actos jurídicos. Algunos identifican esta terminología, estos conceptos con esas divisiones. Hay otros que distinguen. El doctor Ossola, que está por aquí, hace precisamente una distinción. De manera que hablaremos de actos jurídicos, como habló Vélez Sarsfield y como el Código de 2014 sigue hablando. Actos jurídicos, que es la clasificación francesa, acte juridique, y que es la clasificación, la terminología que tenía el esbozo de Freitas. Entonces, se discute sobre la posibilidad de 5 supuestos: capacidad, consentimiento o voluntad, objeto, causa final y forma solemne. Por de pronto hay elementos que son inatacables, la voluntad y el objeto, porque el acto jurídico es voluntario, por definición, y tiene que recaer sobre algo, sobre un quid, más allá de que, como hemos de ver, se discute mucho en torno de cuál es ese quid. Pero lo cierto es que hay un objeto. La causa fin, en la doctrina moderna, esto fue muy discutido en otros tiempos, pero en la doctrina moderna, por lo menos hay algún código de estos proyectos de código de la Unión Europea que la han suprimido porque tienen que unificar entre common law, derecho continental, etcétera, etcétera, no porque no exista. Pero prácticamente en toda la doctrina universal del derecho continental del siglo XX y en lo que va del XXI, la causa tiene sobrada autonomía en el cuadro de los elementos esenciales del acto jurídico, como veremos. Los fines a los cuales se dirige la voluntad, lato sensu. Parecería que consentimiento, voluntad, objeto y causa son elementos indiscutidos, elementos esenciales indiscutidos. La capacidad, la mayoría de los autores dicen que no es un elemento autónomo, que es un presupuesto que está antes del acto jurídico, puesto que no puede hablarse de la existencia de una voluntad. Cuando uno habla de la voluntad, ¿no? No puede hablar de la existencia de una voluntad sana, de una voluntad jurídica, vale decir, de una voluntad eficaz, sino presupone que existe detrás de ella un sujeto capaz de ostentar esa voluntad. Y en cuanto a la forma solemne que menciona el Código Italiano del 42, puede quedar perfectamente también enmarcada en el ámbito de la voluntad, dentro de la declaración. ¿No? La voluntad se manifiesta, se conforma a través del discernimiento, la intención, la libertad, pero una voluntad in mente retenta no vale. Tiene que trasuntarse a través de un hecho exterior cuyo último eslabón es la forma, las formas libres, las formas solemnes, etcétera, etcétera. Y consecuentemente la forma solemne es un resello, como se dice, de la voluntad, de la declaración, una calificación de la voluntad, y queda dentro de ella, ¿no? En la parte, digamos, exterior de la declaración. El Código de 2014, antiguo proyecto de 2012, Código de 2014, no menciona ninguna de estas clasificaciones y también deja pie a la doctrina y a los jueces para que digan cuáles son los elementos esenciales de los negocios jurídicos, de los actos jurídicos. Creo que ha hecho bien porque lo demás es un exceso doctrinal, esto está para los libros, para los juristas, en todo caso para los jueces, pero es impropio, parecería, de los códigos. Fíjense que el Código de Vélez tiene 4.051 artículos. Un código muy doctrinal, como eran los de la época, ¿no? Los del siglo XIX. El proyecto de Freitas tenía 7.000 y pico de artículos y cuando muere Freitas y no concluye la obra, le faltaba la parte
de familia y sucesiones, del derecho de familia al derecho de las sucesiones, tenía ya 7.000 y pico de artículos, ¿no? Este código tiene 2.000 y algo de artículos, creo 1.900, 2.000, 2.000 y pico, como tienen todos los códigos modernos. Bien, dentro de los elementos no vamos a tratar naturalmente la teoría general de los actos voluntarios, porque esto nos llevaría o exigiría, digamos, que los organizadores de este tan importante evento dedicaran varias exposiciones para explicar todo lo que hace a la voluntad, a su conformación, a la capacidad o incapacidad de los sujetos, a los vicios de los actos voluntarios, el error, el dolo, la violencia. Hay muchas modificaciones importantes en el código, por ejemplo, en materia de error, donde se sustituye en materia de actos bilaterales, de contratos bilaterales onerosos, el requisito de la excusabilidad del error por el requisito de la recognoscibilidad que establece el Código Italiano de 1942. Pero bueno, todo esto sería materia, digamos, de un análisis pormenorizado y más detallado, porque excede los límites de una exposición como la cuyo tiempo tenemos asignado. Me limitaré a hablar, dentro de los elementos esenciales, del objeto y de la causa fin, sintéticamente, ¿no? En materia de objeto de los actos jurídicos, existen numerosas teorías, grandes imprecisiones, con muchísimas diferencias, con muchísimos matices. Vamos a tratar de sintetizar las diversas teorías, esas diversas posiciones, rescatando tres categorías dentro de una clasificación amplia, tres categorías que podríamos denominar teorías amplias, teorías intermedias y teorías restringidas. Las teorías amplias apuntan a toda la relación jurídica, a todas las relaciones jurídicas que crea el acto. El acto se refiere, como hemos visto, a relaciones y situaciones jurídicas. Por ejemplo, Giorgi, Josserand, Lafaille, Alterini en la Argentina dicen que el acto jurídico crea obligaciones, por caso, además de extinguirlas, etc. Crea obligaciones. Consecuentemente, el objeto de esos actos jurídicos son las obligaciones creadas. Hay autores que aprehenden, que captan este objeto en sentido lato, en sentido amplio, con sentido de unidad, con criterio de unidad, mejor dicho, con criterio de unidad. Hay un solo objeto, el cúmulo de relaciones jurídicas, el cúmulo de relaciones. Otros consideran que hay una pluralidad de objetos. Risolía, por ejemplo, un autor clásico, profesor de la Universidad de Buenos Aires y decano de su Facultad de Derecho, cuya cátedra integré cuando ingresé como ayudante, sostenía que, así como en el contrato hay una pluralidad de voluntades, más de una voluntad, también puede haber más de un objeto de acuerdo con el número de obligaciones que existan. Una teoría pluralista. Hay autores que han conceptualizado mucho esto, no quiero fatigarlos con doctrina, pero esto es muy doctrinal, esto es muy abstracto, ¿no? López de Zavalía y López Olaciregui hablaban de un objeto inmediato dado por las relaciones jurídicas, por las obligaciones en su integridad, y de un objeto mediato que estaba constituido por las prestaciones, que a la postre las prestaciones son, para la mayoría de la doctrina actual, el objeto de las obligaciones. También una importante doctrina francesa, por ejemplo, los hermanos Mazot y Mosset y Turraspe en nuestro país, al hablar del objeto del contrato, entendieron dentro de esta tónica que el objeto es la operación jurídica integral, variable hasta el infinito gracias al principio consensualista. Es decir, que es el conjunto de obligaciones, de relaciones jurídicas que las partes crean en ejercicio de la autonomía privada, de su libertad, y que hay que adosarle a ella los fines abstractos que tienen, la finalidad llamada finalidad económica y jurídica, siguiendo la terminología de la doctrina italiana. Esta es una teoría causalista del móvil, porque ustedes ya vamos a ver, y ustedes lo saben, hay un fin inmediato, un fin abstracto, un fin típico, y un móvil causal que puede aparecer en algunos actos jurídicos
y no en otros. Cuando se crean ciertos actos jurídicos y no en otros. No es necesario para conformar la causa fin que el móvil esté presente siempre. Entonces, esta teoría subjetivista coloca la finalidad abstracta, el fin típico, ese intercambio de ventajas, de relaciones prestaciones jurídicas, la mutua idea del cambio dentro del objeto. Y el móvil lo deja aparte si es que llegara a existir. El móvil, que es el motivo individual de las partes, que los lleva a concretar un acto jurídico y que vale como causa cuando está exteriorizado e incorporado al acto. Esto lo vamos a ver a continuación. Es una teoría neocausalista subjetivista en la terminología de Josserand, porque piensa que la causa es simplemente el móvil y prescinde del fin típico, del fin abstracto. Es más, dentro de esta concepción amplia podemos ubicar a los autores clásicos del anticausalismo, los que negaban que la causa fuera un elemento autónomo del acto jurídico, como Jan Bias, Barcia López o Espota, quienes hablaban de la conformación del objeto del acto jurídico como un cúmulo de obligaciones, de relaciones jurídicas, y a ello le adosaban los fines en sentido amplio, es decir, esos fines inmediatos que tienen las partes de obtener recíprocas ventajas, que es el fin típico, y de los móviles cuando existen, los móviles que se causalizan, que se incorporan al acto. Comprar una casa, ¿para qué? Para venderla, para alquilarla, para instalar un negocio, un comercio, etcétera, etcétera. Entonces el anticausalismo hablaba de un objeto fin, Espota hablaba de un objeto fin, el objeto fin social y el objeto fin individual. Las teorías intermedias, esto por lo que respecta a las teorías amplias, las teorías intermedias, se va acotando el ámbito del objeto cuantitativamente hablando, dicen que ese objeto está definido por la prestación. El objeto es la prestación. Conducta o comportamiento del deudor a efectos de satisfacer un interés del acreedor. Incluso la doctrina moderna habla de un plan, de un programa de prestación, un programa de conducta futura que debe realizar el deudor con miras a satisfacer el interés del acreedor. Entonces, el objeto del acto jurídico estaría dado por la prestación o por las prestaciones. Teoría sustentada en Francia por muchos comentaristas del Código de 1804, por Freitas y por muchos autores alemanes, quienes hablan de prestación, Leistung, que significa prestación precisamente. Hoy día esta teoría ha sido desechada porque implica un desacierto conceptual. La prestación es el objeto de la obligación y por tanto no puede ser el objeto de un contrato, de un acto jurídico, genéricamente hablando. Borda tiene una posición particular, especial, que voy a comentar sucintamente porque también esto es un exceso de doctrina y todos ustedes pueden leerlo perfectamente en las obras que tienen sobre la materia. Borda se inspira parcialmente en un autor español, Antonio Hernández Gil, y dice que hay un elemento constante en el objeto de los actos jurídicos, que es la prestación, la conducta o el comportamiento que tiene cada uno de los deudores. Pero en las prestaciones de dar, cuando se trata de obligaciones de dar, las cosas que constituyen el fondo de ese dar se incorporan al objeto. En cambio, cuando se trata de prestaciones de hacer o de no hacer, el objeto se conforma por la mera conducta, por el mero comportamiento. Comportamiento más cosa en la obligación de dar y puro comportamiento en la obligación de hacer y de no hacer. Y esto es arbitrario, indudablemente, puesto que es posible distinguir en una obligación de hacer o en una obligación de no hacer, entre el puro comportamiento, entre la pura conducta y el hecho objetivo como realidad social, sobre todo una vez que está realizado y que puede ser ponderado, evaluado por los jueces. De manera entonces que si se fuera coherente con esta teoría, que es en fin, una teoría un poco particular, un poco curiosa diríamos, tendríamos que el objeto sería la conducta más la cosa en las obligaciones de dar y la conducta más un hecho
objetivamente considerado en las prestaciones o obligaciones de hacer y de no hacer. La teoría es más compleja y sigue, porque Borda no ha tomado en cuenta apreciaciones que Hernández Gil, en su obra Derecho de las Obligaciones, una obra extraordinaria, hace a propósito de las obligaciones de medios y de resultado, donde también incluye toda esta temática argumental. Pero bueno, esto lo dejaremos de lado y será para otra oportunidad que lo conversemos. Finalmente, hemos de hablar de las teorías restringidas, que son las que interesaron quizás a Vélez Sarsfield en la regulación positiva del Código y la que adopta el Código de 2014, la teoría restringida. Se prescinde de las prestaciones, se prescinde de las relaciones jurídicas y se va al fondo, a la materia, a la sustancia de esas relaciones jurídicas, la realidad social acotada, como han dicho algunos, que son los hechos y los bienes. Hechos positivos y negativos y bienes, cosas y derechos. Cosas, artículo 2311 del Código actual, derechos que comprenden junto con las cosas los bienes que menciona el artículo 2312. Si nosotros decimos que el contenido de un acto jurídico es distinto del objeto, nos parece que esa realidad social acotada, esa materia, es el ideal para definir el objeto. Las obligaciones nacidas de un contrato son efectos de los contratos, apreciadas estáticamente, pero no pueden ser objeto. Del mismo modo que las prestaciones, que como dijimos, no digo que para todos los autores, pero por la gran mayoría de los autores actuales son objeto de las obligaciones. Ustedes recordarán las teorías del bien debido, las teorías italianas de los años 40, que decían que la prestación no servía para nada, que lo único que importaba era el bien debido y la conducta era despreciable, de ahí que incumplir no era un acto ilícito. El deudor podía cumplir o no cumplir. Si no cumplía, ¿qué tenía que soportar? Una carga, que le agrediera el patrimonio, el órgano jurisdiccional, a instancias del acreedor. Pero esto hoy día ha sido superado, incluso en Italia, donde esta teoría del bene dovuto, del bien debido, ha tenido un arraigo muy grande y se entiende que el objeto de la obligación es la prestación, un plan de conducta, de comportamiento del deudor tendente a satisfacer un interés del acreedor, un interés que no es desdeñable. El objeto no es una mera conducta abstracta, porque tiene que tener un sentido, al acreedor le interesa algo, pero ese algo se obtiene mediante una conducta, y la conducta, si se infringe, genera un acto ilícito. El incumplimiento es un acto ilícito, y esto lo admite prácticamente toda la doctrina argentina. Bien, entonces llegamos a la conclusión de que si el objeto de la obligación es la prestación, la realidad última que satisface perfectamente este interrogante está dada por los hechos y los bienes. Y esta tesis es la que tuvo andamiaje dentro del esquema del Código Civil de Vélez Sarsfield, del esquema normativo. Vélez, como ustedes saben perfectamente, tenía un artículo 953, que es uno de los más importantes del Código, que decía que el objeto de los actos jurídicos debe ser cosas que estén en el comercio o que por un motivo especial no se hayan prohibido como objeto del acto jurídico. Y luego agregaba, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres, a la voluntad de las acciones y de la conciencia, etcétera, etcétera. Entonces, cosas y hechos positivos o negativos. Y en el Código de Vélez, aunque no estaba en el 953, había actos jurídicos que versaban sobre derechos. La cesión de créditos, artículo 1434 y siguientes, cesión de derechos, ¿no? Entonces, podía ya reconstituirse a partir de este hito básico del artículo 993, en que el objeto para Vélez Sarsfield fueron los hechos positivos y negativos y los bienes, cosas y derechos. Esto estaba ratificado en otros artículos en materia de contratos que ustedes también conocen. El artículo 1167, cuando habla del objeto de los contratos en especial, remite al 953. Después hay dos artículos equívocos, el 1168 y 1169, en que se emplea la palabra cosas, hechos, prestación.
pero el vocablo prestación aquí fue utilizado con un sentido equivalente al de cosa, al de hecho, porque esto de la prestación como conducta, como plan de conducta, es una elaboración más sutil, más afinada, que se concreta en el siglo XX y no en el siglo XIX. Y además Vélez Sarsfield, cuando trata los casos particulares en materia de objeto de los contratos, como saben ustedes bien, entre los artículos 1170 y 1179, habla de cosas litigiosas, cosas futuras, contratos que tienen por objeto cosas futuras, cosas hipotecadas, cosas prendadas, cosas. Y los artículos 1175 y 1176 hablan de bienes. El 1175 se refiere a los derechos hereditarios, derechos. Y el artículo 1176 habla de bienes, significado que comprende las cosas y los derechos. Luego, parece que desde el punto de vista normativo al menos, porque estos conceptos son normativos hasta cierto punto, el intérprete puede de alguna manera cabalgar sobre las normas y hacer alguna rectificación. Pero parecería que si nos atenemos a la dicción textual de estos preceptos, ellos son muy concordantes para abonar la tesis restrictiva, la tesis restringida. El Código Nuevo, el Código de 2014, mantuvo este criterio más simplificado, más acotado, con algunos errores, producto de la falta, como hablábamos hace un rato con algunos colegas, de diálogo entre los grupos de juristas que confeccionaron cada parte del derecho privado, ¿no? Aquí en este caso la parte general y la parte de los contratos, por ejemplo, y producto de los 9 meses que duró la confección de este código, improrrogables e inexorables. No se pudo ni consultar. Yo he trabajado en la parte general en estos temas junto con el doctor Tobías y con el doctor Mayo. Y quisimos hablar con Mosetti Turraspi y con Stiglitz para ver algún tema, algún punto, por ejemplo, la frustración del fin, que vamos a decir 2 o 3 palabras cuando hablemos de la causa fin. Y bueno, y lamentablemente no se pudo porque había una urgencia imprescindible en entregar el proyecto y esto imposibilitó fácticamente el diálogo. De ahí que puede haber, y las hay, contradicciones, y en fin, algunas superposiciones en diversas materias que son comunes a todo el derecho, ¿no? No obstante, el artículo 279 del Código de 2014 dice que el objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral o a las buenas costumbres, al orden público o lesivo a los derechos ajenos o de la dignidad humana. Aquí se agregó esto de los derechos ajenos, la dignidad humana, que nosotros no lo habíamos puesto, sinceramente, y lo puso Lorenzetti. Bueno, no sé quién lo habrá puesto cuando elevamos ese esbozo, ese proyecto, digamos, inicial a la comisión que estaba integrada por Kemmelmacher, Lorenzetti y Elena Hayton. Después, en la parte de los contratos, hay algunas normas que siguen el mismo lineamiento. El artículo 1003, que remite a ese principio general del objeto de los actos jurídicos del 279. El artículo 1004, que es el relativo a las prohibiciones del objeto de los contratos. Habla de hechos y de cosas, de bienes. El 1005, que habla de la determinación o determinabilidad del objeto de los actos jurídicos o de los contratos, puede ser determinado o determinable. Y aquí habla de bienes. El artículo 1007, que habla de bienes existentes o de bienes futuros. El 1008 habla de bienes ajenos. El 1009 de bienes litigiosos o sujetos a medidas cautelares. Esto es nuevo. Y el 1010 habla de bienes de la herencia y de derechos hereditarios. Es decir, que todo se circunscribe, como ustedes pueden apreciar, a los hechos positivos y negativos y a los bienes comprensivos de las cosas y de los derechos. Con respecto a la causa, la teoría de la causa, el Código Nuevo es un código causalista amplio, siguiendo la corriente que, como decíamos, es mayoritaria
en nuestro país y también en el derecho comparado en general. En España, en Francia, hay obras nuevas de este siglo, causalistas, y también en Italia, en donde hubo una teoría muy particular en el Código Italiano del 42 sobre la causa, pero que de todas maneras una teoría muy objetiva, ¿no? Que no tenía en cuenta los móviles, pero que últimamente se han ido reconociendo estos móviles causales, ¿no? Que son los que hacen a la riqueza de la causa también, porque el móvil ilícito, alquilar un inmueble para instalar una casa de juegos prohibido, bueno, es un ejemplo académico, digamos, de actos jurídicos que se invalidan, que tienen una causa que genera, digamos, la invalidez o la nulidad del acto jurídico. Ustedes saben bien que hubo un causalismo clásico de Jean Thomas, un autor racionalista, cartesiano, que esbozó una doctrina de la causa, bueno, no vamos a analizarla, muy primitiva, una doctrina genética, la causa quedaba plasmada en el momento de celebrarse el acto jurídico y ahí se agotaba. Una causa que en su faz inmediata, en su faz abstracta, era plural. Había una causa, por ejemplo, para el comprador y otra para el vendedor. No estaba incorporado a este concepto de causa racionalista el móvil causal, que es una de las facetas, no toda, pero una de las facetas de la causa. Y esta teoría fue criticada con razón y dio lugar al anticausalismo, la teoría que niega autonomía a la causa como elemento esencial del acto. Quizás el primer autor anticausalista fue un belga, profesor de la Universidad de Lieja, Antonio Ernst, quien en un opúsculo de 8 o 10 páginas sostuvo que la causa de Domat era falsa y que era inútil. Criterio que después fue tomado por Marcel Planiol, que fue considerado el epígono, el corifeo máximo del anticausalismo, quien también analizaba 3 categorías de causa que Domat había esbozado para los contratos bilaterales, para los contratos reales y para los contratos gratuitos, y demostraba que esos conceptos implicaban una falsedad o que eran superfluos o inútiles. Bueno, esto podría ser interesante analizarlo con detalle, pero evidentemente que no tenemos tiempo. El neocausalismo, que supera esta doctrina de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, esa teoría anticausalista, el neocausalismo nace quizás en Francia por conducto de la obra de un autor conocido por todos ustedes, Henri Capitan. La obra fue su tesis doctoral y se llamó De la causa de las obligaciones, ¿no? En realidad debió decir de la causa de los contratos o de los actos jurídicos, porque la causa de las obligaciones es la causa fuente, no la causa final, la causa fin. Pero de todas maneras este autor fue el que superó las deficiencias del causalismo clásico y el que motorizó todas estas nuevas doctrinas a propósito de la causa. Este autor decía que la causa es un fin que asiste a los contratantes, a los agentes de un acto jurídico. Él hablaba de la causa de las obligaciones, pensaba en los contratos, que no se agota en el momento del nacimiento del contrato, como decía Domat. Domat decía que la causa para una de las partes es la obligación de la otra, y a la recíproca. En la compraventa es la obligación de tener obligado el vendedor al comprador y para el comprador de tener obligado al vendedor. Y ahí se agotaba todo. En cambio, Capitan decía que la causa no es solo tanto el obligar a un individuo al contratar, sino el obtener íntegramente el plan o programa de prestación hasta el final. No se quiere obligar a una persona a cumplir una prestación, se quiere obtener la prestación. Entonces la causa tiene un valor genético y un valor funcional. Este fue, digamos, el mérito del neocausalismo de Capitan. La teoría tenía defectos porque este fin inmediato, abstracto, del intercambio de prestaciones genético-funcional, desde el momento en que se celebra el acto hasta que se concluye, hasta que se consuma, hasta que termina, es unitario, es una realidad unitaria. Pero Capitan esto todavía no lo entendía y hablaba de causa de las obligaciones, causa para el comprador, causa para el vendedor, etcétera, etcétera, de un pluralismo. Y tampoco Capitan desarrolló la idea de móvil, el móvil causalizado, que además de esta finalidad abstracta, de esta finalidad típica, a veces puede ser incorporado a la causa.
La idea de móvil la incorpora posteriormente, pocos años después, en 1926 y 1928, en dos obras, Louis Josserand, otro autor francés muy importante, cuya obra, aparte del tratado, se llamó Los móviles en los actos jurídicos. Los autores italianos que comentaron sobre todo el Código de 1942 establecieron un concepto muy objetivo de causa, un concepto muy distanciado de la voluntad, porque Capitán y los franceses decían que si bien la causa es independiente de la voluntad, de alguna manera, bueno, la voluntad se dirige hacia fines, como dice el Código de 2014. La voluntad pone en marcha fines, entonces hay una correlación entre estos dos elementos esenciales del acto jurídico. Pero estos objetivistas italianos que hablaban de una función económica que cumple el negocio, de una función empírica, de una función práctica, por ejemplo, ¿por qué un código tipifica la compraventa? Porque cumple una función social, una función económica, una función que merece el amparo del derecho. ¿Y por qué permite ciertos contratos atípicos? Porque también llenan esos requisitos que hacen a la función social o a la función económica. Y cuando no lo llenan, le denegará el juez validez o eficacia a esa suerte de atipicidad pretendida por los contratantes. Entonces, estos autores hablan de función económica, de función social, de función empírica, de función práctica, y algunos dicen que no existe relación alguna con la voluntad, o que están en relación inversa. Otros autores, sin llegar a este extremo de distanciar completamente voluntad y causa, como Emilio Betti, por ejemplo, un genio del derecho italiano, presidente de la Corte de Casación en los años 50, sostenía que la voluntad se dirige hacia la conformación de la causa, pero esta después cobra autonomía. La voluntad sería el motor impelente de la generación de la causa, pero esta luego se independiza de la voluntad. Así decía Emilio Betti que el orden jurídico, al prestar su tutela a la autonomía privada, es decir, a la voluntad de las partes, a la libre voluntad de las partes, no atiende al capricho individual, sino a la función socialmente útil que puede prestar el negocio jurídico, el acto jurídico. Función económico-social en sí y por sí considerada, y la naturaleza de esa función es cosa distinta del interés individual, de la voluntad de cada persona. Vale decir que eran teorías que se alejaban de la raíz voluntarista, aún admitiendo o presuponiendo que la voluntad ponía en marcha inexorablemente la causa. Hay teorías subjetivas, ya dentro de otro enfoque, como dijimos y como insinuamos, que son las del móvil. Las teorías del móvil causalizado, el propósito individual de uno o de dos agentes si el acto es bilateral, que a veces aparecen y a veces no aparecen, según que se causalicen o que queden fuera, digamos, del contenido del acto. Son esas teorías a las cuales aludíamos cuando mencionamos a Mosset y Turraspe o a los hermanos Masson en Francia. También Pedro Casson, la obra que hace con Trigo Represas, El derecho de las obligaciones, que entienden que la causa es simplemente el móvil o el motivo que pueden a veces tener las partes al contratar, y que esa finalidad abstracta, ese intercambio de ventajas, de atribuciones, al cual aspiran cada uno de los agentes de un acto jurídico, queda en el objeto. Entonces, esta teoría es causalista del móvil, lo que Josserand llamó la causa emocional o la causa impulsiva. Nosotros sostuvimos siempre, desde hace ya muchos años, con acierto o con error, la teoría dualista, que creo que es mayoritaria hoy día en nuestro medio, también llamada sincrética, dualista o mixta, que diferencia causa final de objeto netamente. Reiteradamente hemos leído la diferenciación que hace un jurista Udo, siguiendo a otro autor belga, Depage, quien decía que el objeto responde al interrogante «Qui debetur?», ¿qué se debe?, en tanto que la causa respondía a otro interrogante «Cur debetur?», ¿por qué se debe? ¿O para qué se debe? Y respondiendo, por ejemplo, a estos interrogantes,
Puig Grutau, un autor catalán, decía que podían responderse formulando estas proposiciones interrogativas. ¿Por qué emito mi voluntad? Porque quiero vender. Este es su fin orgánico que queda retenido en la mente, que queda retenido en la voluntad y que no se erige en causa. Segundo interrogante, ¿por qué quiero vender? Para obtener el precio. Y a la vez, el individuo que quiere comprar, ¿por qué quiere comprar? Para obtener la cosa. Hay un intercambio ahí de ventajas. Esta es la causa abstracta, la causa inmediata, lo que el nuevo código llama causa típica, porque es tipificadora, porque es intercambio cosa y precio hacia a la tipificación de la compra y venta. Y si fuera cosa y cosa, haría la tipificación de la permuta, por ejemplo. Y luego viene el tercer interrogante. ¿Por qué quiero obtener el precio? Para efectuar una donación, para instalar un comercio, para realizar un viaje de estudios. Este es el móvil. Un móvil que muchas veces, sobre todo en los actos onerosos, en los actos bilaterales, no aparece dentro del contenido del contrato. Hay que incorporarlo. Entonces, queda retenido en la mente porque es un simple móvil. Pero cuando se incorpora, aunque sea un móvil personal de uno de los contratantes, se incorpora al contenido del acto y la otra parte lo acepta, es un móvil causal. El móvil con jerarquía causal, y eso también es recogido, como veremos, en el Código de 2014. Tenemos una causa inmediata y una causa mediata que es el móvil, causa móvil. Esta dirección sincrético dualista de la causa entiende que ella es la razón práctica, la razón de ser de un acto, y se evidencia de la siguiente manera. Por una parte, la causa en su aspecto objetivo, abstracto, la finalidad típica de la cual habla el Código de 2014, es el propósito recíproco y común de los agentes de un acto jurídico de obtener el cumplimiento íntegro de las prestaciones, de los planes de prestación supuestos ab initio. Esta visión es válida para los contratos bilaterales, por ejemplo, u onerosos, doblemente atributivos, donde podría afirmarse que en última instancia la causa es el intercambio de ventajas, el intercambio de atribuciones patrimoniales. Bajo esta óptica, la finalidad es objetiva, es común a las dos partes, es un elemento común. Ese intercambio es unitario, se capta unitariamente y se repite en cada categoría negocial. En la compraventa siempre es el intercambio de cosa por precio, en la permuta cosa por cosa, etcétera, etcétera. Y además, y para desterrar las deficiencias del causalismo clásico, se ha advertido que la causa no solo es genética, que la causa no solo se patentiza en el momento de realizarse el acto jurídico, sino que es funcional. Y esto es lo más importante, puesto que perdura durante toda la vida del acto jurídico y recién se agota o se consume cuando se extingue el acto jurídico. Esta es la importancia de la teoría neocausalista que arranca con Capitán. Esto reposa en una vieja idea que ya tenían los posglosadores y los canonistas, la famosa correspectividad o correspondencia de las prestaciones. Las prestaciones están ligadas la una y la otra. Una es condición constructiva de la otra. Si un individuo no cumple un contrato, la otra puede resolver. ¿Por qué? Porque se acaba la causa, se acaba ese fin típico que hace al intercambio recíproco de atribuciones patrimoniales, ¿no? Y lo que luego un jurista alemán llamado Beckmann llamó el sinalagma genético y el sinalagma funcional. Por otro lado, y como ya adelantáramos, la causa en su aspecto subjetivo, que es también llamado finalidad concreta, causa impulsiva, causa emocional, está configurada por los móviles o motivos determinantes de la voluntad, los móviles relevantes, los móviles causales, con jerarquía causal. En este caso puede haber varios móviles. Cada contratante puede tener su móvil y alguno puede tener más de un móvil. Pero lo cierto es que, aun siendo plurales, lo importante es que estén causalizados, es decir, que estén incorporados al contenido del acto y aceptados
por el cocontratante, porque de lo contrario quedarán en simples móviles. Si yo compro un inmueble y pienso alquilarlo, pero no digo nada, evidentemente que ese es un móvil, un simple móvil, pero no es causa, no es un móvil causalizado. En general, los móviles causalizados tienen mucha más relevancia desde el punto de vista de la frecuencia, de su realización o producción en los contratos gratuitos. El paradigma es la donación. La donación, por ejemplo, propter nuptias, ¿no? O la donación, digamos, cuando una persona va a contraer matrimonio y los que asisten a la fiesta o los que son invitados le realizan un regalo. ¿El móvil cuál es? Que se celebra el matrimonio. Y si no se celebra el matrimonio, se pierde la causa. Ese móvil causal no se realiza y eso entonces perjudica el animus donandi. Y bueno, entonces se resuelve o se rescinde o como ustedes quieran, se revoca, se extingue esa donación. La trascendencia instrumental de la causa, que siempre pareció algo teórico, que incluso en los programas universitarios se ha enseñado como algo muy abstracto, como algo muy teórico, pero la trascendencia instrumental, sobre todo en los últimos años, que se ha manifestado en la doctrina y en la jurisprudencia, es muy importante, es muy vasta. Por ejemplo, en el aspecto objetivo, ese fin inmediato, ese propósito de intercambio, ¿no? Esa idea del porvenir, del canje, es una herramienta muy eficaz para proteger la voluntad individual de cada contratante, al permitir el mantenimiento del equilibrio. Si se rompe el equilibrio, por ejemplo en un contrato bilateral, si un contratante no cumple, el otro podrá no cumplir, podrá resolver el contrato. Y de ahí que se ha dicho que la causa, bajo esta óptica, sirve de fundamento al pacto comisorio, a la excepción de contrato no cumplido, no la exceptio non ad impleti contractus, a la teoría de la imprevisión e incluso a la teoría de la lesión, más allá de otros aditamentos. A la vez, esta finalidad objetiva, este fin típico del que hablábamos, sirve para categorizar los actos jurídicos, es decir, para establecer una tipicidad de los actos jurídicos. El código, ustedes vieron, va incorporando el leasing, va incorporando ciertos contratos atípicos comerciales que no estaban tipificados, en consecuencia porque advierte que ciertos intercambios, ciertas funciones económicas, como decían los italianos, merecen el amparo del derecho. Entonces tiene una función categorizadora y permite también a los jueces calificar las proposiciones de negociaciones atípicas. Los jueces no van a conceder trascendencia a aquellos fines baladíes, comunitariamente indiferentes, o que pueden cobijarse por otras reglas, por ejemplo, las morales. El móvil no solo es un instrumento de defensa social, puesto que el móvil ilícito causa la nulidad del acto jurídico, pone coto a la autonomía privada de las partes, la locación para instalar un prostíbulo, para instalar una casa de juegos prohibidos, este es un móvil prohibido, un móvil ilícito, sino que también tiene una importancia para la protección individual. Por ejemplo, el error esencial sobre los móviles causalizados o la causa ilícita que se plasman genéticamente, se plasman en el momento de celebrar el acto, la causa aquí actúa en el momento de la celebración del acto, protegen la voluntad individual de cada contratante, de cada agente del acto jurídico. Y también el móvil se manifiesta en la etapa funcional. Esto no ha sido avisorado hasta los últimos 40 o 50 años, sobre todo en la Argentina, en la etapa funcional de los efectos del contrato. Por ejemplo, el cargo o modo, ¿no? Modalidad del acto jurídico. Es discutible si puede oponerse a un acto oneroso o a un acto gratuito. La mayoría entiende que el cargo es un elemento accidental de los actos gratuitos, el cargo en las donaciones, el cargo en las liberalidades, en los actos mortis causa, etcétera, etcétera. Cuando el cargo es simple, cuando el cargo no está condicionado a la prestación principal, no da derecho a pedir la extinción del acto. Se puede pedir judicialmente que se cumpla el cargo, la acción de cumplimiento del cargo. Pero cuando el cargo es condicional, como lo denominan algunos, como Alterini, por ejemplo, o es causal, diríamos,
Si no se realiza el cargo, puede perjudicar la prestación principal, porque el cargo se causaliza en la prestación principal. El caso de la donación del cual estábamos hablando, las donaciones del artículo 1851 del Código Civil de Vélez Sarsfield. Si uno dona porque se va a celebrar un matrimonio y el matrimonio no se realiza, yo he visto casos, las casas de regalos devolvieron los regalos, esto ha tenido concreción a la realidad. Si no se realiza el móvil, porque se frustra el objetivo al cual va dirigida, digamos, esa causa impulsiva o emocional, se perjudica el fin típico, que aquí sería el animus donandi, el propósito calificador, el propósito de hacer una liberalidad, y en consecuencia cae el acto. Ese es un caso de causa, defección del fin, del móvil, que perjudica toda la causa, porque no se realiza el móvil en la etapa funcional, no genéticamente como la causa ilícita o como la causa errónea, porque el error excluye la intención cuando se celebra el acto jurídico y por tanto excluye la voluntad. Acá esto se manifiesta cuando el contrato está en la parte de sus efectos. Y hay otros casos también interesantes, y esto se ha estudiado en los últimos tiempos, a propósito de la teoría de la causa, que la fueron enriqueciendo. Y para concluir, voy a citar un caso que ustedes conocen muy bien y que fue paradigmático. El caso de la coronación, los casos de la coronación originados en la jurisprudencia inglesa. Sucede que a los efectos de presenciar la coronación del rey Eduardo VII, fueron alquiladas habitaciones con balcones en el lugar donde el acontecimiento debía desarrollarse el 26 de julio de 1902. El desfile, que era el móvil causal, porque si no, no va a alquilar un individuo un balcón para mirar la calle, para mirar una avenida. El desfile se suspendió por enfermedad del rey. Hubo un primer caso en el cual el actor demandó la devolución de 100 libras que había pagado a cuenta de mayor cantidad. Un inquilino que había alquilado un balcón, pagó 100 libras y pide la devolución. Y a su vez, el locador, que había alquilado el balcón, reconvino para que se le pagara el saldo de precio. Y el tribunal le dio la razón. La Corte de Apelaciones, ¿no? La Court of Appeal, le dio la razón porque dijo que el contrato se había perfeccionado en el momento en que se celebró y que luego no había lugar a reclamos, es decir, una posición muy formalista, muy rigurosa, etcétera, etcétera, que no permitía indagar en estos móviles, etcétera, etcétera, a los cuales va dirigida la voluntad. Al poco tiempo, muy poco tiempo después, se plantea otro caso, el caso Crail con Henry, decidido por la misma Corte de Apelaciones, en el cual cambia de criterio. Un sujeto alquiló a otro el 20 de junio, el desfile era el 26, un cuarto con balcón a cambio del pago de 75 libras. El locatario debería abonar 25 libras al contado y al saldo restante, o sea, 50 libras, debía abonarlo el 24 de junio, 2 días antes de la celebración del desfile. El uso del ámbito físico se concretaría los días 25 y 26 de junio. El demandante reclamó el cobro del saldo de precio. Aquí era el locador el que accionó. El locador quería que se le pagara el saldo de precio, que eran las 50 libras. Y el inquilino reconvino en este caso para que le devuelvan las libras que había entregado a cuenta de precio. Y aquí la Corte le dijo que sí, le hizo lugar a la reconvención, desestimó la demanda y dijo que, con una terminología por ahí, bueno, en las traducciones de la lengua inglesa al castellano, al español, etcétera, que a lo mejor no es la nuestra acabadamente, pero dijo que el desfile del rey, la coronación del rey, era el fundamento de ese acto jurídico, de esos contratos de locación. Y que frustrado ese fundamento, frustrado ese móvil que estaba causalizado porque se sabía perfectamente que se había celebrado el contrato a los efectos de presenciar la coronación de Eduardo VII, evidentemente que el fin típico, ese intercambio de ventajas entre uso y pago de un canon locativo, no tenía sentido. Se había producido una defección de la causa. Bueno, esto está incorporado en el proyecto también, la frustración del fin, y ustedes
que son jueces han aplicado muchas veces quizá o han visto aplicar muchas veces esto de la frustración del fin. El proyecto recogió estas inquietudes y ha consagrado la teoría de la causa con un sentido dualista, con un sentido sincrético. En el artículo 281 dice que la causa es el fin inmediato, este es el fin típico, ¿no?, el del intercambio, el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. O sea que en un contrato de compraventa sería un intercambio de las ventajas que proporcionan la cosa y el precio. Finalidad unitaria, abstracta, repetida en cada tipo de acto, etcétera, etcétera. Y que se manifiesta en la etapa funcional a tal punto que si no se cumple, si las ventajas para uno no se conceden, el otro puede resolver el contrato, puede alegar la excepción de contrato no cumplido, etcétera, etcétera. Y agrega ese artículo 281 que también integran la causa los motivos exteriorizados cuando son lícitos y cuando han sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente. Es decir, que esos motivos tienen que ser esenciales, no tienen que quedar en mente retenta, sino que tienen que exteriorizarse y tienen que aceptarse por la otra parte, ¿no? Porque aquí viene el caso de que la otra parte lo conoce pero no lo acepta. Es el ejemplo de Otto Lenel cuando hablaba de la teoría de la presuposición, teorías que dieron lugar a la teoría de la imprevisión, cuando decía que la novia va a alquilar un traje de novia a una casa y, a diferencia de los otros ejemplos que citábamos, de los otros supuestos que citábamos, el individuo que le alquila el traje, el propietario de ese comercio, sabe que el matrimonio se puede frustrar, se puede casar o no casar, pero a él no le interesa, él no acepta ese móvil. Consecuentemente, si se frustra el matrimonio, en ese caso hay que pagar, porque el individuo no asumió el móvil, no lo aceptó, no quedó incorporado al contrato. Es un tema de evaluación de la voluntad, de cuándo un móvil queda verdaderamente incorporado al contenido del acuerdo. Y luego, los artículos 282 y siguientes hablan de la presunción de causa y de la falsa causa. Artículos que están ahora, porque el Código de Vélez no ha contemplado la causa final en forma expresa. El artículo 499 se refiere a la causa fuente, no hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivado de alguno de los actos lícitos, ilícitos, de las relaciones civiles, de las relaciones de familia, etcétera, etcétera. Y según la doctrina causalista, porque esto fue siempre muy discutido, los artículos 500, 501 y 502, 500 presunción de causa, aunque la causa no esté expresada en la obligación, se presume que existe, salvo que se pruebe lo contrario, o el artículo 501, que es el de la falsa causa. La obligación es válida aunque la causa expresada en ella sea falsa si se funda en otra causa verdadera. Y el último artículo 502 es el de la causa ilícita, contraria a la moral, al orden público. Estos artículos, estos tres últimos, se referirían a la causa fin. Y están sintetizados en este artículo 282, que dice que aunque la causa no esté expresada en el acto, se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario, y también agrega que el acto es válido aunque la causa expresada sea falsa si se funda en otra causa verdadera. Después hay unas repeticiones en materia de contratos, innecesarias, pero que de todas formas no hacen más que a la técnica y que son producto quizás de esta celeridad y de esta incomunicación que reinó en la confección de este proyecto, en la redacción inicial de este proyecto. Bueno, muchísimas gracias.